Buen día, profesor. Mi nombre es José Venancio Chapullo Ojeda. A continuación le presento mi trabajo, que es el primer parcial, síntesis en video. En el primer tema hablaremos de los antecedentes generales del trabajo. El hombre en su evolución histórica de trabajo ha tenido que recorrer por instituciones como la esclavitud, que representó la época más cruel de todas para los trabajadores, ya que se les determinaba como res, que significa cosa. Los griegos, egipcios, romanos no tenían ninguna retribución por su trabajo. En el feudalismo, el trabajador fue considerado como siervo de la tierra. En esta época se organizaba en gremio o asociaciones obligatorias. En el colonato se unía en perpetuidad a la tierra ajena con el propósito de cultivarla, asegurando una renta al propietario. En la esclavitud y feudalismo no contaban con ninguna prestación. En la revolución industrial, en la que se consideró que se acabaría la explotación física de la mano de obra, pero esto no acabó, sino que se siguió explotando al trabajador. Los trabajadores tuvieron que atravesar la denominada era heroica del movimiento obrero, la era de la tolerancia y reglamentación. En la era heroica, que tuvo como objetivo mejorar el bienestar de los trabajadores, en la era de la reglamentación se dio en México a través del artículo 123 constitucional de 1917 y por primera vez en el mundo se elevan los derechos de los trabajadores. En el sistema de tendencias fundamentales existen dos tendencias de la manera de concebir la moderna disciplina jurídica conocida con el nombre del derecho al trabajo, la tesis subjetiva y la tesis objetiva. La subjetiva nos habla que el derecho al trabajo es una disciplina jurídica cuya finalidad es garantizar los derechos de la clase trabajadora. En la objetiva es una reglamentación jurídica que existe entre el trabajador y el empresario. Como consecuencia, el derecho al trabajo se debe entender como el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular la actividad laboral frente a los dadores del trabajo. El derecho al trabajo se le ha denominado de diversas formas. En primer lugar, derecho obrero, posteriormente derecho industrial. El derecho al trabajo no tiene nada que ver con esta última, ya que se refiere únicamente al factor personal, no a la industria como tal. Posteriormente, el derecho social. El maestro García Oviedo sostiene que esta es la forma correcta por las causas que se dieron nacimiento al trabajo y la formación del proletariado. El maestro González Blanco dice que las argumentaciones sobre el llamado derecho social son incorrectas, porque la disciplina jurídica es de carácter social y todo el derecho emana de la sociedad. El derecho social dejó de tener vigencia y posteriormente se le denominó derecho laboral. Este término tuvo gran auge entre los tratadistas del derecho al trabajo. Posteriormente se le denominó derecho al trabajo. La fracción segunda del artículo 8 dice que entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de proporción técnica requerida para cada profesión u oficio. La mayoría de los tratadistas se inclinan por denominación del derecho del trabajo. El derecho al trabajo, según el maestro Alberto Urbina, define como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y atienden a reivindicar a todos para la realización de su destino histórico y socializar la vida humana. En el tema 2 hablamos de generalidades del derecho del trabajo, que está conformada por tres principios que son la observancia de la ley, equilibrio entre los factores de la producción, el trabajo es un derecho y un deber social. En la observancia de la ley, el legislador los estableció en el artículo 1 de la Ley Federal del Trabajo, tanto como la ley del 2012 y 2019. La presente ley es de observancia en toda la República y rige las relaciones de trabajo en el artículo 123, apartado A y B. En el apartado A, rige por los obreros, jornaleros, domésticos, artesanos, universitarios y de una manera general todo contrato de trabajo. En el apartado B, rige las relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, entre los poderes de la Unión y Gobierno del Distrito Federal, excepto por naturaleza, que rige por leyes especiales como es el caso de las Fuerzas Armadas. En el equilibrio entre los factores de la producción, en la fracción del apartado 123, se refiere a la huelga y es uno de los objetivos
a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. El trabajo es un derecho y un deber social. Es de interés social garantizar un ambiente libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que debe de generar frente al trabajo a los trabajadores con el patrón. En esta nueva ley, en el artículo 3, se deben entender por autoridades del trabajo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a los centros de conciliación en las entidades federativas. El Centro Federal, cuyas funciones es conciliar los conflictos entre trabajadores y patrones de competencia federal, y su segunda función es registrar todos los contratos colectivos, los sindicatos y los reglamentos de trabajo. Los centros de conciliación en las entidades federativas, su función va a ser la conciliación local. Reconoce a las nuevas autoridades al Tribunal Laboral dependiente del Poder Judicial de la Federación, representado por jueces laborales. Los tribunales en las entidades federativas, representadas por jueces locales. Por consecuencia, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Al ser modificado el artículo 123 constitucional, la fracción 20 de la ley del 2012, las diferencias entre el capital y el trabajo se sujetarán a una junta de conciliación y arbitraje. En esta nueva ley del 2012, la resolución de conflictos entre los trabajadores y patrones está a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Sus sentencias o resolución deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. La Ley Federal de Trabajo textualmente dice que el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. Se deben entender como patrón a la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Para los efectos o las normas de trabajo se entienden por empresa a la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios, por establecimiento a la unidad técnica que como sucursal o agencia o forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los bienes de la empresa. Las fuentes formales del derecho del trabajo son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, los tratados a que se refiere el artículo 6 de la Ley Federal, Tratado de la OIT, que es Organización Internacional de Trabajo, los principios generales de derecho, los principios generales de justicia social derivados del artículo 123, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. En la Constitución Política Mexicana es la norma fundamental del país. En ella se consagran los derechos mínimos que a su favor tiene la clase trabajadora, que se contienen en el artículo 123, reconocidos y elevados a rango constitucional por primera vez en el mundo. En la Ley Federal del Trabajo, en este ordenamiento se encuentra fundamentalmente codificado el derecho de trabajo. Es la ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana. Los tratados del artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo son las convenciones internacionales, los tratados celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión, constituyen parte de la legislación laboral suprema del país. Los principios generales del derecho, el artículo 17 de esta ley hace una tipificación de esta fuente formada, al distinguir en primer lugar las que se denominan principios generales de derecho, que son comunes en todas las ramas jurídicas y no solo en el derecho al trabajo mencionadas. En el artículo 14 constitucional, en segundo lugar, los principios que derivan de la Constitución, de la ley y sus reglamentos. En tercer lugar, los principios que derivan del artículo 123 constitucional. En la jurisprudencia, que es el conjunto de tesis sustentada en las ejecutorias de los tribunales federales, de los tribunales unitarios, del circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecidos y señalados en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerando como jurídicamente obligatorio.
Equidad es el criterio racional que exige una aplicación prudente de las normas jurídicas al caso concreto, aplicando la justicia a los casos individualizados y considerando la justicia como el género y la equidad como especie. En el tema 3 hablamos de las relaciones individuales del trabajo. El trabajador, para la doctrina dominante, el obrero constituye el protagonista original del derecho del trabajo. Nacerá el trabajador más adelante no solo con la fábrica, sino todos los empleos, el sujeto principal del derecho, el trabajo. Después de un proceso complicado que utilizó indiscriminadamente las voces de obrero, empleado, dependiente o prestador de servicios, asalariado, entre otras, se adoptó el concepto de trabajador, mismo que actualmente prevalece dentro del derecho mexicano. El ordenamiento mexicano en este legislador define al trabajador como la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Así lo establece el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, tanto como la del 2012 y 2019. De este concepto se desprenden los siguientes elementos: que el trabajador es una persona física, la prestación del trabajo es personal, y la subordinación, que es sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. Se entiende por relación del trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo subordinado a otra persona mediante el pago de un salario, que lo señala el artículo 20. Sus elementos de esta relación del trabajo son la prestación del trabajo personal, la subordinación y el pago de un salario. La relación del trabajo generalmente es originada por un contrato, ya sea expreso o tácito, que genera la prestación de servicios. Las condiciones del trabajo se deben hacer constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables, y serán 2 ejemplares que deben quedar en cada parte, en el trabajador y el patrón. El escrito donde se constan las condiciones de trabajo deben contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio del trabajador y patrón. También debe de contener si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso si está en un periodo de prueba. Los servicios que deben presentarse, los que se determinan con la mayor precisión posible, el lugar o lugares donde debe prestarse el trabajo. La duración de las jornadas son: la diurna es de 8 horas, la nocturna es de 7 horas y la mixta es de 7 horas y media. La forma y monto del salario y la forma de cómo se le va a pagar el salario debe ser en efectivo o por tarjeta. Para esto debe autorizarlo el trabajador. La indicación de que el trabajador será capacitado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en las empresas conforme a lo dispuesto en esta ley. La capacitación es un derecho constitucional señalado en el artículo 123. El trabajador tiene derecho a los días de descanso, vacaciones y demás que convenga el trabajador y patrón. Esta última condición que no está en nuestra ley vigente es que se debe de señalar por escrito la designación de beneficiarios que se refiere en el artículo 501 de esta ley para el pago de prestaciones y salarios no cobradas a la muerte de los trabajadores o los que se generen por su fallecimiento. Las personas que pueden ser beneficiarias son la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años si tienen alguna incapacidad, los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en un plantel del Sistema Educativo Nacional. A falta del cónyuge, concurrirán con las personas señaladas anteriormente o las personas con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que procedieron de su muerte. Si no se dan ninguno de estos casos, las personas que pueden reclamar estas prestaciones son las personas que dependían económicamente del trabajador. A falta de las personas mencionadas, serán estas prestaciones para el Instituto del Seguro Social. En el tema 4, que es la duración de las relaciones de trabajo, en el derecho laboral vigente, en su artículo 35 de la Ley para el Trabajo, establece que la duración de las relaciones de trabajo es de 5 tipos: por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, a prueba y capacitación inicial.
La contratación por obra determinada puede ser únicamente estipulada cuando lo exija su naturaleza del trabajo contratado. Ejemplo, la construcción de una barda. Lo correcto es celebrar un contrato por obra determinada cuando es realizada por un particular. En el contrato por tiempo indeterminado es el periodo a prueba que podrá extenderse hasta 180 días solamente cuando se trata de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales o administrativos en la empresa o establecimiento. Podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 180 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que solicita. Durante el periodo a prueba, el trabajador disfrutará del salario, de la garantía de la seguridad social y de sus prestaciones. Al término de este periodo, así para el patrón, el trabajador no acredita los requisitos y conocimientos en los términos de esta ley señalados en el artículo 153, se dará por terminada la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón. Para que proceda la causa de rescisión de contrato, deberá ser dentro del primer mes de su contratación. El contrato para capacitación inicial es aquella que por virtud por la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos necesarios para la actividad que el trabajador vaya a ser contratado. La vigencia máxima de este contrato será de 3 meses o 6 meses para los puestos de dirección, gerenciales o administración en la empresa o establecimiento de carácter general. Durante este tiempo disfrutará del salario, la garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puestos que desempeñe. En los términos de esta ley se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad alguna para el patrón. Tanto la contratación a prueba o capacitación inicial no tienen prórroga dentro de la misma empresa o establecimiento y no se puede aplicar el mismo trabajador en forma sucesiva, periodos de prueba o capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajos distintos. En la contratación de temporada, los trabajadores que prestan servicios en esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. Cuando hay sustitución patronal, el artículo 41 de la ley laboral protege a los trabajadores. Eso es todo. Gracias por su atención.